agosto y titulamos esta columna con día 257, 3 días, 3 derrotas. En la misma madrugada del día posterior a que el PRO votara por segunda vez en la semana en contra del gobierno y el mismo día donde el líder de la bancada justicialista en el Senado dijo que tenía textualmente que profundizar su amistad con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei anunció que vetaba la nueva reforma jubilatoria. Así que por eso, con un poquitito de humor, abrimos con la canción de Luis Alberto Spinetta, del Anillo del Capitán Beto. Hace poco más de 2 horas Mauricio Macri tuiteó en defensa del veto de Javier Milei, es decir, 48 horas después de enviar a sus diputados a votar en contra del gobierno con respecto al DNU que ampliaba los fondos reservados de la CIDE. Macri giró y apoya ahora al presidente. Vamos a compartir el tuit del expresidente Macri de hace 2 horas y le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que por favor lo lea. La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar también que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo al veto del presidente Milei. Bueno, puedo asegurarles que las universidades públicas del conurbano no son un despilfarro, sino han sido un elemento fundamental para la movilidad social argentina. Pero bueno, esta es la opinión del presidente Macri. ¿Cuál habrá sido la negociación que destrabó la relación entre Macri y Milei? Difícil de saber, es más, aún no queda claro si todos los senadores que ayer votaron la reforma jubilatoria aceptarán la disciplina del presidente del PRO o presentarán algún tipo de discusión. Por otro lado, tampoco queda claro si el PRO pagará un costo político por esta política ambigua, que lo que plantea más es una idea de negociación. Pego primero, cedo después, negocio finalmente. Ayer fue un día de derrota para el gobierno. Quizás el momento más curioso fue un juego amistoso entre el jefe de la bancada de senadores peronistas, José Mayans, y Victoria Villarruel. Vamos a compartir ese momento insólito y desopilante. Primero, José Mayans: tenemos que profundizar la amistad, señora presidenta. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, está. Sí, un momento desopilante. Creo que va a quedar para la historia esa imagen. Divide y reinará ser una frase que habitualmente se le adjudicaba tanto al padre de las ciencias políticas, a Nicolás Maquiavelo, como al emperador romano Julio César. Concepto potente, parte de la recomendación al gobernante que si lo logra, si logra dividir, hace confrontar a las fuerzas de la oposición y mantendrá fácilmente la hegemonía y su propio poder. La contracara a esta frase política podría sintetizarse en une y perderás. Probablemente sea esto lo que promovieron todas las derrotas que Javier Milei acumuló en estos 3 días. Logró unir a toda la oposición y a buena parte de sus aliados en contra. Es interesante que, por lo menos hasta anoche, Victoria Villarruel y Mauricio Macri estaban en una suerte de limitación al gobierno y al peronismo, a pesar de encontrarse en un mal momento. Logró unir fuerzas con el PRO y los radicales y hacer gestos de entendimiento con la vicepresidenta para fortalecerse. Muchas veces la fortaleza y la debilidad en política son siempre en relación al adversario, es decir, un dirigente o un espacio no es fuerte o débil en sí mismo, sino en relación a su contrincante. El peronismo, luego de derrotas del Frente de Todos y las denuncias contra Alberto Fernández, se encontraba extremadamente debilitado, pero pudo tomar la iniciativa gracias a la interna y las varias internas de los últimos días de La Libertad Avanza. Ahora Macri
giró, vuelve a apoyar a Javier Milei. Sin embargo, no queda claro si esto solo fortalece a Milei o también puede leerse como un potencial debilitamiento del presidente Macri, o al revés, un debilitamiento de Milei y un fortalecimiento de Macri en su capacidad de producir daño y negociar a cambio los objetivos que se planteó y no había conseguido hasta ahora. Ayer el gobierno sufrió su tercera derrota parlamentaria en 72 horas. El Senado volvió a votar la nueva fórmula jubilatoria que ya había aprobado diputados. Es decir, esta nueva fórmula se transformó en ley por lo menos 6 horas, porque y en esas 6 horas, durante solo 6 horas, los ingresos de los jubilados subieron a un mínimo de 317.000 pesos por mes. Pero vino el veto, el mismo veto antes de la medianoche, a solo 6 horas de su promulgación. Vamos ahora al momento de la votación de la ley de movilidad jubilatoria. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Resulta aprobada la orden del día número 7824. Corresponde, por lo tanto, proceder a la votación en particular. Bueno, la votación fue aplastante. 61 senadores votaron el proyecto opositor, 8 se opusieron. Es decir, al igual que en diputados, superaron también ampliamente este número mágico de los 2/3 que hoy vimos ocupa títulos en todos los diarios y fue nuestra apertura del programa de ayer. La votación en el Senado volvió a contar con casi la totalidad de los miembros del bloque del PRO. Todos menos una, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a esto y vamos a escucharlo. No son traidores, pero son ingratos. Nosotros no son traidores. ¿Y aliados a kirchnerismo? Para nosotros son ingratos, no son traidores, son ingratos, y apelamos, por supuesto, a que en la otra Cámara se revea este error que han cometido. Bueno, el gobierno acusaba de traidores a los diputados que no habían votado la primera ley bases. Macri y Milei estaban negociando luego de la votación y por eso Adorni se midió en sus palabras de traidores a ingratos. Hay una diferencia monumental, ¿no? Difícil saber, pero los recientes cambios dan una idea de una negociación permanente entre el presidente Milei y el jefe del PRO. Vamos al tuit ahora de la madrugada, en la que Javier Milei, después de haber firmado el veto, y anunció la decisión a través de su cuenta preferida en Twitter, la publicación de la oficina del presidente. Y vamos a pedir a los locutores que por favor nos la lean. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación, que tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará. El Congreso Nacional es un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años. Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar para el futuro los jóvenes argentinos, que gracias a medidas como esta hoy son mayoritariamente pobres. Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año los haberes cayeron más del 30%, acompañado de una suba sideral del gasto público, mientras acusan a este gobierno de licuar a los jubilados. Desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales, mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación. Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable. El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal, y por lo tanto será vetado por este gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que
Los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar. Del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal. Escuchando lo que decía el presidente, me viene a la mente una asociación, ¿no? Porque una cosa es 1,2% del Producto Bruto, ahora 25% del PBI dinámico. Hay un uso de la matemática que hace el presidente, así como estaban los degenerados fiscales, me parece que a él le cabría en ese mismo sentido un degenerado matemático. Vamos a escucharlo hoy a la mañana, hace muy poquito, en conversación con Laje, después de haber hecho este largo tuit en la madrugada. Escuchémoslo. Los números no le dan, porque los números de hoy son mejores que los que estaban en el gobierno anterior, y además han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, y entonces la pregunta es ¿por qué lo quieren hacer ahora? ¿Qué acaso quieren romper a este gobierno? Bueno, yo no tengo dudas de que quieren romper este gobierno, porque si a este gobierno le va bien, va a significar que los argentinos vamos a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más. Estas ratas no vuelven más. Ahora vamos a escuchar lo que finalmente terminó siendo un lenguaje performativo y se terminó convirtiendo en realidad. Varios días antes, el 5 de junio, el presidente Milei dijo: voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Escuchémoslo en sentido retrospectivo. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Es interesante ver la narrativa que construye el gobierno en relación con la discusión por los saberes de los jubilados. Tras la aprobación del cambio de diputados, Milei había llamado de generales fiscales a los legisladores que votaron esta reforma. Además había compartido imágenes que tenían un contenido, por ejemplo, se lo ve a él como un león con la banda presidencial, que vendría a ser él defendiendo un cofre de dinero que podríamos identificar como el presupuesto y el equilibrio fiscal de las ratas que, según se entiende, son los parlamentarios de la oposición. Una explicación que parece razonable, esta idea de que si se reduce el déficit fiscal, se emite menos o no se emite o se reducen los impuestos, este dinero vuelve a la gente, cuando en realidad el exceso de emisión por déficit fiscal es una forma de repartir el dinero. Es decir, no es que el dinero vuelve de una manera y no de otra, vuelve de las dos maneras, en un caso beneficiando a algunos, en otro caso beneficiando a otros. Y en los dos extremos perdemos todos. Escuchemos lo que ahora dijo en la votación el senador José Mayans respecto de la posibilidad del veto presidencial, porque si hay 2/3, por más que lo vete, él vuelve al Congreso, y si el Congreso vuelve a tener 2/3, queda definitivamente la ley establecida sin posibilidad del presidente de vetarla. Vamos a escuchar diciéndolo esto mismo a José Mayans. Y nosotros buscamos ratificarla por los 2/3 que votamos acá. Yo supongo que todos los que votamos estamos convencidos. ¿Se puede ratificar? ¿Hay que ratificar en ambas cámaras? ¿No? ¿Hay que ratificar? Yo creo que acaba de haber 2/3. ¿Cómo? Creo que el diputado, así como estoy viendo también, por lo que está pasando. ¿Podrán Mayans y los senadores ratificar los 2/3 sin el apoyo de Macri? Difícil tarea por lo pronto. Luego del tuit de Macri parece que la oposición es salir a hacerle pagar al PRO el costo político de cara a los jubilados, sector social a que el partido de Mauricio Macri tiene como fuente de apoyo y base política. Volviendo a las derrotas del gobierno que sufrió estos 3 días, recordaremos que ayer diputados había rechazado, antes de ayer, había rechazado por 156 votos, en ese caso también por 2/3 de los presentes, el decreto oficialista que otorgaba los 100.000 millones de pesos a los fondos reservados de la CIDE. Vamos simplemente con ánimo de registro histórico. A ese momento, el 21 de agosto, diputados rechaza aquel DNU.
56 votos afirmativos, 52 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Además, sobre llovido mojado, podríamos decir, porque el martes se votó al líder del ala más opositora del radicalismo, Martín Lustó, para estar al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un cargo que el gobierno necesitaba tener bajo su control. Vamos a escuchar ahora al vocero presidencial, Manuel Adorni, opinar al respecto. A diferencia de otras épocas, la CIDE no se iba a usar ni para espionaje político ni para la persecución ideológica. Esta nueva CIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y para defenderlos. Y su funcionamiento va a estar rigurosamente controlado por la bicameral que se conformó en el Congreso, que estará integrada por legisladores de la oposición y que por supuesto, la cabeza de ella iba a ser el kirchnerista Martín Lustó. En síntesis, 3 derrotas en 3 días, un terrible giro de los acontecimientos cuando parecía que las denuncias contra Alberto Fernández captaban toda la atención y no hacían más que debilitar al peronismo. Sin embargo, algo cambió. Tal vez si tuviéramos que encontrar un punto en el que la coyuntura se puso en contra del oficialismo, sea a partir de la difusión del informe de UNICEF que informaba la dolorosa realidad de que 1 millón de chicos se van a dormir sin comer en la Argentina, o las constantes caídas de las cifras de actividad industrial, de construcción, de comercio, de consumo en los supermercados, de baja de cantidad de transporte, personas que utilizan el transporte público. 24% menos de personas toman transporte público, lo que coincide más o menos con el 24% de la caída de la industria. Los políticos son profesionales de la representación, gente que tienen sus antenas puestas en el humor social, y muchos de ellos, mientras la mayoría social se encontraba a favor del gobierno, se dedicaron a colaborar con Javier Milei y ahora se unen con el peronismo para potenciar estas derrotas del presidente. Y volviendo al giro de Macri, ¿está sustentado en un cálculo político certero o solo en aspiraciones de poder para su espacio? En un recordado off que citamos varias veces en estas columnas, se le atribuyó a Ritondo, el jefe de los diputados del PRO, haber dicho que si al gobierno le iba bien, el PRO se transformaba en la UCD de Menem, y si le fuera mal, se hundía con él. Estará Macri con sus giros y contragiros, tratando de evitar ese destino final. En paralelo, hay un escándalo político que está abierto en el bloque de diputados de la Libertad Avanza alrededor de la diputada libertaria Lourdes Arrieta. La mendocina, que es una de las legisladoras que visitó a Astiz y a otros represores en la última dictadura militar. Luego de las protestas de la oposición y los organismos de derechos humanos, Arrieta planteó que ella no estaba enterada de quién era Astiz, porque había nacido después de los años 90, y culpó al diputado Beltrán Bendit y al presidente de la Cámara Baja, a Martín Menem, de ser los responsables de las visitas. La diputada de la Libertad Avanza fue acusada de traición por parte de algunos de sus compañeros del bloque. Ella denunció por violencia de género al diputado libertario Nicolás Mayoranz, a quien acusa de haberla tratado agresivamente. Después de ayer se filtró un audio en el que Arrieta grita en una reunión que le habían hecho una cama, sufriendo amenazas de muerte, y vamos a escuchar a Lourdes Arrieta. No. Déjame terminar. Lourdes, la palabra. Yo te voy a dar la palabra. Nadie la doy. ¿De quién? Lourdes. Lourdes. ¿Qué cama, Lourdes? ¿Qué cama, Lourdes? Estamos hablando acá. Quien salió al cruce de Arrieta es la diputada Lilia Lemoyne. Vamos a compartir ahora las declaraciones de ella. Es falso, es una barbaridad. Gritó, no. A ver, contanos así, queda claro. Pará, vamos a aclarar esto. Yo no sé qué. Vamos para acá, yo no sé qué información les llegó a ustedes. Pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. Epa. La chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy no. Arrieta, claro. Bueno, su abogado no casualmente es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina. Es decir, más
allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidente, también hay una causa armada. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo. Bueno, el nivel de acusaciones cruzadas a la libertad avanza es terrible. Si fuera cierto lo que dice la diputada Lemoyne, no le baja la responsabilidad a la libertad avanza de haber elegido diputados con problemas como el que ella denuncia. Y a los problemas de gestión, el mal humor social y las dificultades económicas, se le está sumando la falta de experiencia política, una contracara de una fuerza política novedosa que tiene escasa experiencia y comete errores forzados con frecuencia, como por ejemplo mencionábamos ayer, el DNU de aumento de los fondos reservados para la nueva CIDE podría haber sido directamente un decreto secreto y se hubieran ahorrado todo este tipo de problemas. Vamos a pasar directamente a una frase de quien es considerado el Perón brasileño, Getúlio Vargas. Fue presidente de Brasil a mediados del siglo pasado y él dijo: en política nadie es tan enemigo que no puede ser tu amigo y tan amigo que no pueda volverse tu enemigo. Macri y Villarruel son un ejemplo de la validez de esta frase para el gobierno actual. La relación de estos dos dirigentes y de Milei es tan oscilante como la coyuntura política y el cambiante humor social de los argentinos. Como en algún momento el rol de Cristina Fernández de Kirchner fue tan importante como controversial, hoy los nombres claves de la política argentina parecen no vivir en la Quinta de Olivos. Macri y Villarruel parecen haber demostrado en estos días que sin ellos el gobierno no hace otra cosa que acumular derrotas. El jocoso intercambio entre el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans, y la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, despertó la ira de los funcionarios y los seguidores de Javier Milei. Recuerda un poco la célebre frase final de la película Casablanca, en que el personaje de Humphrey Bogart sella su salida de los territorios ocupados por los nazis con un acuerdo con el jefe militar de Casablanca. Vamos a recordar esa escena donde se dice: este es el principio de una bella amistad. Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Presiento que este es el principio de una bella amistad. Como Mayans le dijo a Villarruel que debería profundizar la amistad, y Macri y Milei parecen que volvieron a hacerse amigos, nos vamos de este comentario, de esta columna, con la célebre canción de Queen, Friends Will Be Friends.